Les voy a explicar así rapidito lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano se le nombra así cartesiano por el personaje René Descartes. Según cuentan sus amigos en la escuela, preferían llamarlo por un sobrenombre o apodo, como nosotros decimos, y en vez de decirle su apellido como realmente es, Descartes, le decían Cartesio. Entonces todos decían nuestro amigo cartesiano, ¿dónde está Cartesio? Y de ahí sale el nombre de plano cartesiano, por el sobrenombre, por el apodo de René Descartes en relación a su apellido. Este matemático fue el primero en aplicar la geometría analítica, que es a donde pertenece el plano que vamos a ver, basado en un sistema que se llama sistema de coordenadas. Vamos a elaborarlo entonces a continuación. Yo acá tengo una hoja a cuadros. Es importante que en el plano cartesiano las medidas que nosotros elaboremos para cada unidad sean exactas. Yo en mi caso voy a confiar en las medidas de cada cuadrito de estos, que debo suponer que son exactos. Entonces para cada unidad voy a utilizar un cuadrito. Veamos a continuación. Bien, he dibujado una recta vertical de 24 cuadritos y en la parte de en medio, justo acá, voy a dibujar a continuación un eje horizontal. Solo quiero que sepamos que a este eje vertical nosotros lo nombramos como eje de las Y. Entonces voy a colocar acá las Y. La de arriba será una Y positiva, pero regularmente no se le escribe el signo negativo, y esta de abajo es la Y negativa. ¿Ya? Vamos entonces ahora a dibujar el eje horizontal. Muy bien, acabo de dibujar acá el eje vertical sobre la perpendicular Y. Entonces vamos a nombrarla. Esta va a ser X negativo, la de la izquierda, y la de la derecha va a ser X positivo, ¿verdad? Siempre tiene la misma cantidad de cuadros que el eje vertical, que serían en total 24 cuadros. Entonces, repitiendo, al eje vertical o eje de las Y les llamamos también ordenadas, y al eje horizontal o eje de las X también le llamamos abscisas. Vamos a identificarlos. Si se dan cuenta, aquí tenemos 4 cuadros: 1, 2, 3, 4 cuadrantes. A cada uno de estos se les llama cuadrantes y se enumeran con los números romanos en orden contrario a donde giran las manecillas de las agujas del reloj. El reloj, las manecillas giran hacia acá, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 3, 6. En este caso vamos a empezar al revés, hacia allá, ¿verdad? Por lo que acá vamos a enumerar este cuadrante, que va a ser el primer cuadrante, este va a ser el segundo cuadrante, este el tercer cuadrante y este el cuarto cuadrante. Veamos a continuación. Ya tenemos identificado nuestro plano cartesiano con los cuadrantes. Tenemos ahí el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Observemos ahora que en el primer cuadrante tenemos un eje vertical o eje y tenemos también un eje horizontal o eje X. Es decir, tenemos una ordenada y tenemos una abscisa. Lo mismo para el segundo cuadrante. Para este cuadrante tenemos una ordenada o un eje de las Y un eje de las X. Lo mismo para este y lo mismo para este otro. Entonces ahorita vamos a identificar en el primer cuadrante qué valor positivo o negativo tienen las ordenadas o las abscisas. Notemos que esta ordenada es positiva y esta también, la abscisa X, es positiva también. Acá en el segundo cuadrante la ordenada es positiva
y la abscisa es negativa. En el tercer cuadrante la ordenada es negativa y la abscisa es negativa. En el cuarto cuadrante la ordenada es negativa y la abscisa es positiva. Entonces vamos a proceder a identificarlos en este cuarto cuadrante. Bien, ya coloqué los nombres. Entonces si notan, coloqué ordenada y abscisa. Para la ordenada, para ser un poquito más específicos, el eje vertical o la Y, ¿verdad? El eje Y. Para la abscisa, el eje horizontal o eje X. Entonces lo que buscamos es nada más saber si el valor es positivo o es negativo. En el primer cuadrante la ordenada Y es positiva, entonces nosotros vamos a indicar acá que esta es positiva. La abscisa sería esta X, es positiva. Vamos entonces al segundo cuadrante. Para el segundo cuadrante la ordenada o eje de la Y es positiva, entonces vamos a identificarla acá que es positiva, y la abscisa o eje de las X, que sería la horizontal, es negativa. Entonces la abscisa acá la vamos a detectar negativa. En el tercer cuadrante supongo que ya dedujeron. Entonces acá la ordenada Y es negativa y la abscisa o eje de las X horizontal es negativa. Entonces aquí los dos son negativos. Vamos a ver en el cuarto cuadrante y último, ordenada, abscisa, negativa, positiva. Entonces aquí sería negativa y aquí sería positiva. Bueno, ahí ya vamos un poco más dentro en lo que es la explicación de este plano cartesiano. ¿Para qué nos va a servir esto? Para cuando tengamos lo que es el sistema de coordenadas o los pares coordenados, como decimos, podamos identificar hacia dónde queda la gráfica ya al realizarla en el plano cartesiano. Vamos a tocar aquí un punto importante. Aquí en el centro, donde se unen las líneas paralelas, ¿verdad? Horizontal y vertical, a este punto en el plano cartesiano se le llama origen. Hay algunos que ya no necesitan hacer esto, pero esto se logra a través de la práctica. Yo sí necesito hacerlo porque todavía me cuesta un poco comprender el plano cartesiano. Lo ideal sería que ustedes también lo hagan. Vamos a enumerarlos. En este cuadrante de la ordenada Y dijimos que son positivos, entonces enumeramos cada punto positivo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este tiene 12 puntos. Normalmente algunos ponemos este palito acá para indicar dónde es exactamente cada punto. ¿Ya? Bien. En el eje de las X hacia la izquierda, ¿verdad? Del origen hacia la izquierda, los valores son negativos. Aquí lo habíamos dicho anteriormente. En la abscisa negativa, ¿verdad? Dijimos que la abscisa era negativa, entonces también los números se colocan negativos, empezando desde el origen hacia la izquierda, conforme vayan aumentando los números negativos. También para cuestiones de un poquito más de orden y de que no hayan equivocaciones a la hora de graficar, coloco un palito acá, ¿verdad? Aunque la hoja me ayuda porque por supuesto la hoja es de cuadros, entonces esto me ayuda mucho. En este cuadrante, en el cuarto cuadrante, igualmente, como el eje de la Y es negativa, ¿verdad? O la ordenada es negativa, entonces también enumero desde el origen, desde el punto de origen hacia abajo, todos son negativos y que se enumeran
cada uno de ellos hacia abajo de forma negativa. Y aquí pues enumeramos en el en la abscisa positiva del cuarto cuadrante, ¿verdad? El cuarto cuadrante, la abscisa es negativa, del origen hacia la derecha todos los números son positivos: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, ahora ya tenemos bien enumerada, bien identificado nuestro plano cartesiano. Lo único que nos falta son los pares ordenados o las coordenadas, como también se les llama, para poder empezar a graficar cualquier valor que se nos esté dando. Entonces lo vamos a hacer aquí arribita el par ordenado, y vamos a hacer un par de gráficas con algunos ejemplos. Ahí tenemos entonces ya nuestro plano cartesiano listo para operar. Obviamente cuando ustedes están haciendo graficando algún dato, todos estos valores no los van a escribir, ¿verdad? Estos son con fines nada más de aprendizaje para conocer las partes de un plano cartesiano, que es lo que lleva. Entonces ya esto tiene que estar guardadito ahí en la mente. Veamos entonces un par ordenado. Muy bien, normalmente para las coordenadas hacemos este pequeño cuadrito en donde verticalmente escribimos los valores de X, y a veces, bueno, siempre los valores de Y, ¿verdad? Que a veces pueden ser a través de una función. En este caso vamos a colocarles valores definidos. También cada par ordenado, por ejemplo, yo aquí voy a agregar un valor para X y un valor para Y, y este par va a tener el nombre asignado de A, el segundo par B, el tercero C, el cuarto D, el siguiente E y el último F. Entonces por ejemplo, acá yo voy a colocar un valor. Por ejemplo, voy a colocar menos 12 para X y el mismo valor para Y. Entonces vamos a buscar estos dos valores. Acá en el plano cartesiano, ¿dónde está el menos 12 en X? X es el eje horizontal, que también le llamamos abscisa. Del origen hacia la derecha los valores son positivos. Del origen hacia la izquierda los valores son negativos. Por lo tanto, yo estoy buscando menos 12 en X. Entonces sería hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. Ahí está el valor. Ya coloqué un puntito, un pequeño puntito. Y ahora voy a buscar el valor menos 12 en Y. En Y es el eje vertical, que también le llamamos ordenada. También son valores negativos. Entonces vemos que en Y el valor negativo está hacia abajo, los valores positivos hacia arriba desde el punto de origen. Entonces el menos 12 que yo busco está justamente acá. También coloco un puntito acá y veo que el otro está acá, ¿verdad? Entonces, a manera de guiones, yo vengo y coloco un punto donde se enlazan ellos mismos. Y con guiones, perdón que no voy a usar la regla, pero me cuesta un poco para poder utilizar el teléfono. Lo ideal es que utilicemos nuestro juego de escuadras para hacer todo esto, para que las medidas sean muy exactas. Bien, ya tengo ahí entonces cómo me queda ese par ordenado. Como recuerden que los nombramos, entonces a este yo lo voy a llamar que este punto es A, igual entre paréntesis
el valor de y de x, que sería menos 12, coma el valor de y, menos 12, ¿verdad? Y cierro paréntesis. Entonces aquí ya dejé identificado este punto. Para graficarlo necesito usar una regla y la coloco sobre el punto de origen y sobre el punto que tengo en este caso ya identificado. Y una vez que lo tenga marcado, voy a trazar una línea continua. Entonces ya graficada nos queda una línea recta desde el punto A hacia el origen, ¿verdad? Y así nos queda esa gráfica, es el valor de este par ordenado, ¿sí? Bien, si nos dijeran entonces que Juan levanta una caja llena de cartón para reciclar, imaginamos que la caja se encuentra en el punto B, 2 para X, 1 para Y, sobre el plano cartesiano. Entonces diríamos que está a 2 metros del punto de origen y a 1 metro de altura sobre el suelo, ¿verdad? Grafiquemos esto y veamos cómo nos queda. B, 2,1. Entonces el valor de B es 2 en X, 2 positivo en X, ¿verdad? Que sería la abscisa X positiva, serían 2. El primer punto nos queda acá, está a 2 metros de distancia del origen y luego dice en Y 1. Entonces subimos 1 y dice que está acá. Entonces yo lo uno con los guiones como lo hice anteriormente y el punto me queda aquí. Creo que lo voy a hacer con azul para no confundirnos con la otra gráfica de ejemplo anterior. Entonces aquí me queda acá, ¿verdad? Ese valor, ¿verdad? Dice el valor de B es 2,1. Entonces acá yo lo enumero, ¿verdad? Lo identifico. El valor de B es igual a 2,1. Ahí estamos. El valor de B es 2,1. Ahora, si nos dijeran que Juan se traslada 2 metros hacia la derecha y que se eleva 1 metro más, diríamos que Juan se traslada 2 metros más hacia la derecha. Como él ya está acá en el punto 2, él camina otros 2 metros hacia la derecha. Entonces está en este punto, a 4 metros del origen, ¿verdad? El origen es este. Ahora Juan se encuentra a 4 metros del origen. Y nos dicen también que se eleva 1 metro más. Él estaba en el punto 1, ahora está en el punto 2 sobre el eje Y, que también le llamamos ordenada. Entonces se encuentra ahora en este punto 2. Unimos con guiones, con líneas entrecortadas, ¿verdad? Hasta donde corresponde, el punto queda aquí, porque 4 en X está aquí y 2 en Y está ahí. Y hacemos los puntos. Y ahora nos queda que esto sería en X 4 y en Y 2. Entonces a este punto le vamos a llamar, como este se llamaba B, a este le vamos a llamar C. Y decimos que en C esto es igual a 4,2. 4 para X, 2 para Y. Y lo colocamos en el par ordenado. 4 para X, 2 para Y. Y ahí estamos. Ahora solo nos falta trazar una línea con, por favor, con una regla, ¿verdad? Primero del punto de origen hacia el primer punto del par ordenado, es decir, hacia B, y luego hacia el otro punto. Más o menos nos va a quedar así. Ahorita lo voy a graficar. Y en la gráfica nos quedó así: el punto B, que sería 2,1,
punto B o las coordenadas B 2,1, en la C 4,2, C 4,2, y al graficarlo, al trazar la línea del origen, nos queda una recta entre los tres puntos, el origen, el punto B y el punto C. Cualquier duda me la hacen saber. Estaba obviando algo, es con relación al punto donde se unen las perpendiculares del eje horizontal y el vertical, ¿verdad? O eje de las X o eje de las Y, ordenadas o abscisas, a ese punto que le llamamos origen. Sería este de acá. Ese origen, si lo notan, 1, 1, 1, 1 están alrededor. Entonces el punto del origen es 0. El origen inicia en 0. Por lo tanto, debemos también de identificar que ese par ordenado corresponde a 0 en X y 0 en Y. Esto quiere decir que en X, en el eje de las X, el origen está en el punto 0, y en el eje de las Y también el origen está en el punto 0. Por lo tanto, su par ordenado, aquí lo identifiqué, como no lo identifiqué al principio, lo voy a identificar con la letra D mayúscula, que es igual a X 0 y Y 0 también. Entonces también en el cuadro de las pares ordenados voy a decir que el valor de D es igual a 0 en X y 0 en Y. Yo creo que con eso finalizamos esta explicación.